Tus hijos van a conocer la grandeza de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, dependiendo de lo que tú les hables, de lo que tú les expreses, de lo que tú les demuestres a ellos, ¿no? De generación a generación. Cuando tú hablas de esta vida que se manifestó, que la has experimentado, esos son los poderosos hechos, esa es la grandeza de Dios que vamos a anunciar a la siguiente generación. Hola queridos hermanos, estamos aquí para un nuevo video y quiero continuar hablando con esto de los padres. Si se acuerdan, hemos estado tocando mucho este tema porque creo que es de vital importancia en este tiempo en el cual estamos viviendo, la necesidad de que haya padres, ¿no? Eso me ha impresionado tanto como no hay padres que estén discipulando a sus hijos realmente, ¿no? Y esto está muy tremendo porque supuestamente es una labor que todos tendríamos que como padres estar haciendo, pero no lo estamos haciendo. Entonces necesitamos cambiar nuestro pensamiento acerca de como padres cuál es la labor que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Creemos que solo es suplir todas sus necesidades, cuidar que no les pase nada, que si se enferman llevarlos al doctor, todas estas cosas que como padres a veces hacemos, ¿no? Pero como cristianos la parte de ser padres es algo que va mucho más allá, ¿no? Y hace como 3 semanas estuve en un campamento de jóvenes y hay algo que Dios volvió pero no volvió, sino como que Dios incendió más todavía esta parte, ¿no? Porque en una de las clases estaban hablando de este Salmo 145 y bien, voy a leerles un poquito de esto porque es crucial. Me encantó esto porque es parte de lo que he estado hablando con ustedes acerca de la importancia de ser padres, y esto está muy tremendo. Miren, voy a leer desde el versículo 1. Porque es parte de lo que quiero hablar con ustedes en este video. Salmo 145:1 dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Es David cantando esto, ¿no? Dice: Te bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Quiero que veas todas las cosas que él está diciendo, ¿no? Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y luego dice: generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Hasta ahí, mira, él termina diciendo: yo publicaré tu grandeza. David en este salmo está hablando de toda la experiencia que él ha tenido, de la majestad y la gloria de Dios que ha experimentado en su vida. Y dice: y de esto voy a publicar yo voy a proclamar todo esto, ¿no? Dice: porque de esto hablarán los hombres. Dice: yo publicaré de tu grandeza. Pero ¿saben en qué contexto lo está diciendo? En lo que dice un versículo atrás, en el 4, dice: de generación a generación celebrarán tus obras. Miren, y tengo aquí otra versión. Aquí está. Fíjense, en el versículo 4, en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclamen tu poder. Mi hermano, esta es una labor que como padres tenemos que hacer con nuestros hijos. Dice aquí que tenemos que contar a nuestros hijos los poderosos actos y proclamar el poder de Dios. Esto está muy tremendo porque, miren, suena bien, pero tenemos que ver todo lo que David está diciendo. O sea, David primero está hablando de la experiencia que él ha tenido con la grandeza de Dios, con el poder de Dios, con las maravillas de Dios, y después él dice:
es la responsabilidad de que los padres, o sea, de que la generación de padres instruya a sus hijos y le dé a conocer los poderosos hechos de Dios. Está muy tremendo eso. O sea, tus hijos van a conocer la grandeza de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, dependiendo de lo que tú les hables, de lo que tú les expreses, de lo que tú les demuestres a ellos, ¿no? De generación a generación, como dice ahí, ¿no? Entonces, yo quiero animarte a esto. Necesitas, si tú eres padre, y aunque no seas padre, si eres un joven, necesitas empezar a conocer, a experimentar la grandeza y la gloria de Dios. Porque aún aquí está hablando, abarca los dos puntos, estoy convencido de esto, de un padre hacia un hijo, pero también de una generación hacia otra generación. O sea, si eres joven, siempre va a haber alguien más chico que tú, al cual tú tienes la responsabilidad de proclamar y de anunciar la grandeza de Dios. Porque Dios dijo por medio de David que así es como funciona la cosa, de generación a generación. Celebrarán las obras y los poderosos hechos de Dios. Es una responsabilidad que tenemos como padres hacer eso. Y les digo, abarca las dos cosas, padres biológicos, pero también padres espirituales. O sea, puede ser un joven y puede ser ya un padre espiritual de otros más chicos. Eso no está limitado. Timoteo fue un joven, pero fue un joven que era conocido como un anciano, no porque fuera grande de edad, sino por el entendimiento, la experiencia que él tenía de Dios, del conocimiento de Dios. Eso está increíble, ¿no? Todo se trata de esto, de verdad. Estoy convencido, mi hermano, que todo gira alrededor del conocimiento de Dios, del conocimiento, de la experiencia que tengamos de este Dios. De verdad que sí. Eso me ha impresionado tanto, ¿no? No hay ninguna otra cosa más importante, más que el conocimiento de Dios. He estado leyendo en las mañanas, me propuse durante esta semana, todos los días voy a leer la primera carta de Juan. Son 5 capítulos, no son muy grandes, pero voy a estudiar esa carta. Entonces estoy aplicando algunas claves para aprender a estudiar aún los capítulos por cartas o por libros. Entonces la voy a leer todos los días, una vez al día, ¿no? Todos los días, ¿no? Estoy haciéndolo. Y me impresiona, ahí hay una parte donde habla acerca de los 3 niveles de madurez que hay en la iglesia. Y habla de tres cosas muy claras, ¿no? Es en el capítulo 2. Habla de los hijitos, habla de los jóvenes y habla de los padres. ¿Y sabes qué dice aquí acerca de los padres? O sea, aquí está hablando específicamente de los padres de la gente que ha madurado en cuanto a la fe. Y él dice que los padres, habla 2 veces de cada uno, ¿no? Dice, les escribo a ustedes hijitos, les escribo a ustedes jóvenes, les escribo a ustedes padres, y da una instrucción en cada uno. Y vuelve a repetir, les escribo a ustedes hijos, les escribo a ustedes jóvenes, les escribo a ustedes padres. Y a los hijos y a los jóvenes les da una instrucción diferente en cada vez que vuelve a hablar a ellos, ¿no? Pero me impresiona que a los padres solamente dice, porque conocen al Dios que es desde el principio. Y yo decía, ¿por qué? A los hijos les dice porque sus pecados les han sido perdonados. A los jóvenes les dice porque han experimentado que se puede vencer al maligno, porque la palabra de Dios mora en ellos. Y esas cosas son impresionantes, ¿no? Pero de un padre, o sea, de alguien que ha madurado, que ha avanzado, que precede en la fe a los demás, dice que es alguien que conoce al Dios que es desde el principio. ¿Y sabes a qué se refiere esto? He estado meditando en esto un poco. No he profundizado, pero hasta ahorita lo que veo es que al final no se trata de todo lo que... Ahí no dice por qué hacen estas cosas, porque son responsables, porque son fieles en esto. No, ahí dice porque conocen a Dios, al Dios que es desde el principio. Y esta palabra principio abarca al Dios que estaba antes de la eternidad y que va a trascender al Dios que viene, ¿no? A la eternidad futura también. Nos abarca todo el conocimiento pleno de Dios. Esto está muy tremendo porque a veces llegamos a pensar que hemos madurado, que hemos avanzado. ¿Por qué? Porque tal vez participamos en un servicio, porque hacemos algo o lo que sea, o tenemos un cargo, ¿no? Pero eso no habla nada de nuestra madurez, según la Biblia. O sea, son cosas que tenemos que hacer, sí, totalmente de acuerdo. No estoy diciendo que eso está mal.
Son cosas que se tienen que hacer dentro de la vida de iglesia. Pero al final, alguien, según la Biblia, alguien maduro es alguien que conoce al Dios que es desde el principio. O sea, está hablando de que su prioridad o su vida ha sido conocer a Dios. Conocer a Dios. Todo, en verdad que al final de todo se va a tratar de cuánto hemos conocido a este Dios. Y es parte de lo que David está diciendo en este Salmo 145, ¿no? Está diciendo, yo conozco a Dios, conozco a Dios. Conozco al Dios que es desde el principio y de eso voy a anunciar y de eso voy a proclamar. De eso voy a hablar a la otra generación. Eso está muy tremendo. A veces yo veo que los padres de repente estamos frustrados porque decimos, oye, es que le leo la Biblia a mi hijo y no, parece que no pasa nada, ¿no? Pero los hijos no necesitan conocimiento, mi hermano. Los hijos necesitan que tú hables del poder, de la gloria de Dios, de las obras de Dios, de los poderosos hechos de Dios que tú has visto. Vuelvo otra vez a lo que te decía de esta carta de Juan. De hecho, el inicio de la carta, Juan está diciendo lo que hemos visto, lo que tocamos, lo que oímos, lo que palpamos en cuanto al verbo de vida. Dice, de eso vamos a hablar, de eso les voy a hablar. Eso está muy tremendo. Este hombre está a punto de empezar a hablar cosas del conocimiento de Dios que él tuvo. O sea, no del conocimiento doctrinal, sino el conocimiento de lo que él experimentó, de lo que él tocó, de lo que él vivió de Dios. De este Cristo que se hizo hombre. Eso me impresiona. También estuve leyendo la semana pasada un poco las cartas de Pedro, y hay una parte donde él dice, nosotros estuvimos en el monte santo y vimos su gloria, cuando él está hablando de cuando Jesús se transfigura delante de ellos. Dice, y eso cambió nuestras vidas. Él no está hablando de todo el conocimiento que recibió. Dice, no, yo vi esa gloria de que emanó de Cristo cuando Él se transfigura delante de ellos. Dice, eso tocó nuestras vidas, eso cambió nuestra manera de vivir. De lo que Pedro era antes, de ser un Simón, a ser un Pedro, a ser alguien que su vida espiritual era algo firme, era una roca firme, era algo inconmovible. Fue cuando él vio esas manifestaciones de la gloria de Dios. Y Juan aquí, en esta primera carta que él escribe, está diciendo lo mismo. Se trata de eso, se trata de lo que has visto, de lo que has tocado, del conocimiento. O sea, cuando la Biblia habla del conocimiento de la gloria de Dios, está hablando de la experiencia de este Dios, de la realidad de lo que Dios es para nosotros. Y eso es lo que un padre debe de estar buscando cada día. El experimentar la gloria de Dios para poder hablar de los poderosos hechos de Dios a los hijos y darles a conocer la gloria de Dios, las maravillas de Dios. Esa es nuestra responsabilidad según este salmo. Así es como la Biblia nos da una clave que es de generación a generación. Cómo nosotros vamos a dar a conocer a nuestros hijos un Dios que es poderoso, un Dios que es grande, un Dios que es majestuoso. No hay otra manera, mi hermano. Es así solamente como va a funcionar. Es la estrategia bíblica. No se trata de transmitir nuestro conocimiento. De verdad que no. Créanme que yo lo he visto con mis hijos. He tratado de ser fiel desde chiquititos. Todos los días leerles la escritura. En la mañana y ahora lo estoy haciendo en la noche. Canto con ellos unos minutos, ¿no? ¿Y sabes qué me doy cuenta? Que, o sea, eso está padre, pero lo que más ha impactado su vida es cuando yo hablo con ellos de la experiencia que he tenido de Dios, aún en esa edad, ¿no? A veces les leo la Biblia y les trato de ayudar a que se memoricen cosas y está bien difícil, la verdad está bien difícil. Y ahí estoy, no, pero esto y esto y esto, ¿no? Y una y otra vez, ¿no? Pero cuando les hablo de lo que he experimentado de Dios, así, mira, eso los impresiona y después al tiempo hay algo, una situación y ellos sacan eso. Yo digo, oye, ¿por qué actúas así? Porque tú nos dijiste la otra vez que se trataba de esto, ¿no? Y yo, ay, ni les dije, a ver, una vez, 2 veces, memorízate esto, ¿no? Entonces yo he comprobado, no digo que lo hago siempre, la verdad es que muy poco puedo hablar de mis experiencias de la gloria de Dios con mis hijos, ¿no? Porque casi siempre tenemos una experiencia o tenemos una cercanía con el conocimiento, pero pocas veces tenemos experiencias con la gloria de Dios que está en la palabra. Fíjate, Juan,
cuando introduce esta carta, él dice, porque hablamos de una vida que estaba con el Padre, que es una vida eterna, dice, pero que se nos manifestó. Y después dice, esta es la comunión, ¿no? Dice, y queremos invitarlos, dice, nosotros participamos de esto, o sea, esta vida que estaba con el Padre, se hizo hombre, nosotros tuvimos comunión con Él, pero ahora queremos que ustedes también tengan comunión con Él y con nosotros, ¿no? Dice, porque la comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está increíble, está diciendo, esta fue nuestra experiencia, tuvimos comunión con Él cada vez que veíamos la gloria de Dios. Y ¿sabes qué? La comunión, según lo que Él está diciendo, es cuando dos o más personas están en un mutuo acuerdo, teniendo un mismo fin, pero según Juan, este fin es hablar de esta vida que estaba con el Padre y que se nos manifestó, que es Cristo. Cuando hablamos de otras cosas no es comunión, por muy de acuerdo que estemos. La comunión es cuando hablamos de esta vida que estaba con el Padre, que es Jesucristo y que se nos manifestó. Dice, cuando hablamos eso, dice, entonces esa es una comunión verdadera. Y yo quiero invitarte a que tengas con tus hijos ese tipo de comunión verdadera. Cuando tú hablas de esta vida que se manifestó, que la has experimentado, esos son los poderosos hechos, esa es la grandeza de Dios que vamos a anunciar a la siguiente generación. O que según este salmo es nuestra responsabilidad anunciar esta vida, ¿no? Que Dios te bendiga. Si el contenido de estos videos ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que volvamos a subir un video nuevo.